¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, noticias frescas respecto al Real Madrid femenino. Efectivamente, ya es oficial, Carla Camacho se convierte en jugadora formalmente del primer equipo, aunque ella ya el año pasado ha estado compitiendo y teniendo cierta constancia ya con Alberto Toril, pues ya tenemos la confirmación de que Carla Camacho pertenece de facto a la primera plantilla del Real Madrid femenino. Os lo enseño por aquí. De esta manera, el club ha querido oficializar este movimiento con la ampliación contractual hasta 2025 y, por otra parte, con el mensaje de que es nueva jugadora de la primera plantilla. Y vamos a analizar, chavales, si os parece bien, qué puede significar este movimiento, este punto de crecimiento, mensaje claro de crecimiento para la carrera de Carla Camacho, una futbolista que ha ido haciendo unos números brillantes. Si no me equivoco, está a gol por partido en la cantera del Real Madrid, una jugadora destacando en categorías inferiores de la selección y donde ya ha dejado detalles muy interesantes en el primer equipo, ¿no? Una futbolista que, para mí, el mensaje es de doble vertiente. Por una parte, el mensaje es de, bueno, no hemos ido al mercado valorando que con lo que tenemos queremos dar oportunidad a ciertas jugadoras jóvenes y no queremos dar ese otro movimiento de futbolista internacional, entendiendo que lo que tenemos tiene nivel, pero por otra parte el movimiento para mí es confianza hacia Carla Camacho, con un entrenador que creo que sí que la considera o la valora, y un mensaje indirecto para Naikari García, ¿no? Yo creo que también aquí está la cuestión de Naikari. Creo que con este movimiento Naikari pasa a ser la cuarta delantera del Real Madrid. Habrá que ver también el posicionamiento de Caroline Moller, si pasa a un flanco o pasa a ser delantera, dependiendo, ya sabéis, esto lo hablamos en su momento, de lo que más le guste a Moller o más le gusta a Toril, porque ahí no coinciden jugadora y entrenador, pero bueno, al final Moller es una jugadora a la cual se le da confianza claramente por entrenador y club. Entonces, creo que el mensaje es de incluso Camacho estar ahora mismo por delante de Naikari de cara a la próxima temporada y de meterle más tráfico a Naikari. Esto de manera indirecta, directamente obviamente es un mensaje de confianza hacia una canterana, hacia una futbolista que es una de las 3-4 jugadoras más emergentes de lo que es cantera Real Madrid femenino, al menos de gente que conoce muy bien la cantera y de lo que yo he podido seguir personalmente, me parece potencial claro, físicamente fortísima, jugadora con un magnífico golpeo, con olfato goleador, jugadora con muy buen nivel técnico. Creo que además todo eso añadido a un gran carácter competitivo que demuestra a la hora de ir a morder a las defensas. Se sigue cumpliendo esa línea de perfil atacante poderosa, porque Carla, para su edad, está fortísima físicamente, y ese es un poco la línea que de una manera u otra, tanto con jugadoras internacionales como con las canteranas, creo que el club va a querer llevar. O sea que es una transmisión muy interesante, es un mensaje que se transmite interesante de cantera, de que se puede estar ahí por parte de las chicas, y también por otra parte de dar una opción distinta al ataque que no tiene que ver con fichar jugadoras de fuera, sino con jugadoras de la casa. Para mí puede partir perfectamente como tercera delantera como tal del Real Madrid femenino, insisto, dependiendo de los posicionamientos de Moller y Feller, pero claramente yo creo que ahí va a estar el posicionamiento de Carla Camacho, y como digo, me parece una muy buena noticia ver a Carla en la primera plantilla del Real Madrid. Creo que se va a cerrar con una central y ya, una central de nivel, espero, con nivel titular que necesitamos para el primer equipo, y con eso, más la incorporación a la primera plantilla, pues creo que se dará, a no ser que haya alguna sorpresa con Naikaris y pueda encontrarse una salida para la futbolista donostiarra. Creo que ya estaría cerrada, insisto, con el fichaje de la zaguera, que espero que sea de la terna de Lacrari en Pomé, porque ambas futbolistas me gustan mucho, pues ya estaría todo cerrado, chicos. Así que nada, me gustaría, como siempre, vuestra opinión al respecto, que me lo dejéis en el cajón de comentarios. ¿Qué opináis de esta noticia de Carla Camacho? ¿Qué os parece? ¿Os ilusiona Carla Camacho como jugadora de la primera plantilla del Real Madrid? ¿Qué esperáis de ella? En fin, como siempre, me dejáis vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.